Bienvenido a un nuevo vídeo en este canal, soy Pobre Millennial, ahora sí, el de carne y hueso, y en este vídeo me gustaría explicarte qué son los fondos indexados. Este tipo de fondos son muy populares entre los inversores ya que suponen una manera pasiva de inversión que permite poner a trabajar tu dinero de una manera diversificada y sin la necesidad de analizar directamente todas y cada una de las compañías que integran ese fondo. Por eso se han hecho tan famosos, porque son la opción ideal a la hora de adentrarse en el mundo de la inversión, y en este vídeo voy a explicarte qué son, cuáles son sus principales ventajas y desventajas, y voy a hacer un análisis de un fondo para que puedas entender de una manera sencilla todos los aspectos a analizar para que puedas ponerlos en práctica. Así que no me enrollo más y empezamos. ¿Qué son los fondos indexados? Empecemos por lo básico. Un fondo indexado es un tipo de fondo que busca replicar el desempeño de un índice de referencia, como puede ser el S&P 500, el Nasdaq, el FTSE 100, entre otros. Y en lugar de que un gestor de inversiones trate de seleccionar y comprar acciones individuales con el objetivo de superar al mercado, el indexado simplemente compra una canasta de acciones que refleja la composición del índice de referencia. La estrategia de inversión de los fondos indexados se basa en la idea de que los mercados son eficientes y por lo tanto es difícil para los gestores batir activamente al mercado de manera consistente a largo plazo. Y en lugar de eso, lo que hacen es dar una exposición diversificada al mercado en su conjunto. Pero vamos a hablar de sus principales ventajas y desventajas. Hay varias ventajas de invertir en indexados, entre las cuales se incluyen la diversificación. Los fondos indexados proporcionan una exposición diversificada al mercado en su conjunto, pues al invertir en un indexado, los inversores compran una canasta de acciones que refleja la composición del índice de referencia, lo que ayuda a minimizar el riesgo de la cartera. También tienen costes más bajos. Los fondos indexados suelen tener costes de administración muy bajos, mucho más que los fondos de gestión activa, lo que se debe en parte a esa estrategia pasiva de inversión. Esto significa que los inversores pueden mantener más de sus rendimientos en lugar de pagar altos costes de administración. Además, tienen menos riesgo de desempeño inferior al mercado, porque los fondos de gestión activa intentan superar al mercado, que a menudo resulta en rendimientos inferiores en promedio, y los fondos indexados simplemente lo replican y ya está. Esto reduce el riesgo de obtener rendimientos inferiores. Además, te dan un acceso muy fácil, porque invertir en un fondo indexado es una forma sencilla de acceder al mercado sin tener que comprar y administrar acciones individuales, lo que hace que la inversión sea más accesible y asequible para muchos inversores. Y aunque los fondos indexados tienen muchas ventajas, también hay que hablar de lo malo. Tienen algunas desventajas, entre las cuales se incluyen pues limitaciones de inversión, porque al invertir en un fondo indexado estás limitado a la composición de un índice. Si bien esto proporciona una exposición diversificada, también significa que te puedes perder oportunidades que se encuentran fuera del índice. Además, tienen baja flexibilidad, porque los fondos indexados tienen una estrategia de inversión pasiva, lo que significa que los gestores del fondo en la mayoría de los casos no ajustan la cartera en función de las condiciones del mercado, y esto limita la capacidad del fondo para maximizar rendimientos en momentos de volatilidad. Y aunque los fondos de indexados buscan replicar el desempeño del mercado en su conjunto, esto no garantiza que el fondo logre superarlo. Estos fondos pueden estar sujetos a ciertos errores de seguimiento del índice, lo que puede afectar negativamente a su desempeño. Por eso es importante que analices todas las variables que explicaré en este vídeo con un ejemplo. Además, no nos ofrecen protección contra la caída de mercado, porque al igual que cualquier inversión, en el mercado de valores los fondos indexados están sujetos a la volatilidad del mercado y pueden experimentar pérdidas significativas en caso de caídas. Y antes de nada, decirte que si te está gustando este vídeo, le des al botón de me gusta, porque a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un huevo a levantar este canal con el que pretendo compartir mi camino y todo lo que sé, porque así creo que puedo ayudar a mucha gente. Y también podrías valorar a suscribirte a mi newsletter, donde casi 16.000 personas reciben mis correos semanalmente. Está en el top 5 de finanzas de habla hispana, así que creo que es buena. Pero eso ya lo dejo a tu elección. Te dejo por aquí arriba una etiquetita para que pinches y te suscribas. Pero ahora vamos con el ejemplo. El fondo Vanguard US 500 Stock Index Fund Euro de acumulación es un fondo de inversión indexado que busca replicar el desempeño del índice S&P 500. El objetivo principal del fondo es proporcionar un crecimiento a largo plazo del capital mediante la inversión en empresas de alta calidad que conforman el índice. Este fondo invierte principalmente en acciones de empresas americanas, como es normal, y el enfoque principal es la inversión en grandes empresas. En términos de rentabilidad, este fondo ha tenido un buen desempeño a largo plazo siguiendo el rendimiento del índice S&P 500. Sin embargo, como cualquier inversión en la bolsa, existen riesgos de volatilidad, pérdida de capital y especialmente en el corto plazo. En general, este fondo indexado al S&P 500 es una opción popular y sólida para aquellos inversores que buscan una inversión en acciones americanas a largo plazo y que quieran aprovechar los beneficios de un fondo de inversión indexado con los bajos costes y una gestión pasiva. Y como te he prometido antes, vamos a analizar los aspectos principales de este fondo. Lo primero es el objetivo. El objetivo de este fondo está muy claro: replicar al índice S&P 500, que está compuesto por las 500 empresas líderes en Estados Unidos y representa aproximadamente el 80% de la capitalización del mercado estadounidense.
¿Cuál es el índice subyacente? Pues el índice subyacente de este fondo es el SP500, como te estaba contando, que está compuesto pues, por estas empresas, y el objetivo del fondo es replicar la rentabilidad de ese índice subyacente invirtiendo en acciones de empresas que están incluidas en él. En cuanto a los costes del fondo, según la información disponible en la web de Vanguard o en otras plataformas como Finex, son 0,10 de comisión de gestión anual y una ratio de gastos totales del 0,10%. Estos costes son relativamente bajos en comparación con otros fondos de inversión, lo que puede contribuir a una rentabilidad más alta a largo plazo. En cuanto a su rentabilidad histórica, es importante tener en cuenta que los resultados pasados no garantizan resultados futuros, pero es una medida útil para evaluar el rendimiento del fondo. En los últimos 10 años, el fondo ha tenido una rentabilidad aproximada del 12,90%, lo que lo convierte en un fondo con un buen rendimiento en comparación con otros fondos de inversión. Y en cuanto a su diversificación, básicamente invierte en esas 500 empresas ordenadas por capitalización de mercado, es decir, invierte según la capitalización que tiene esa empresa dentro del índice. En cuanto al plazo de inversión de este fondo, lo recomendado es que sea mínimo 5 años, ya que se trata de un fondo indexado que sigue ese rendimiento del SP500 y como cualquier inversión en acciones, el valor del fondo puede fluctuar en el corto plazo, pero a largo plazo se espera que siga la tendencia alcista del mercado americano. Y ahora hablemos de riesgo. En cuanto al riesgo, es importante tener en cuenta que la inversión en acciones implica cierto grado de riesgo de mercado. Los inversores tienen que estar dispuestos a asumir una cierta volatilidad a corto plazo en los mercados a fin de obtener una rentabilidad a largo plazo. El riesgo específico del fondo dependerá de los movimientos del mercado en general, así como la composición de la cartera y los factores económicos y políticos que afectan a las empresas incluidas en el índice subyacente. En general, el SP500 es un índice de renta variable de gran capitalización, lo que implica un nivel de riesgo relativamente alto en comparación con otros tipos de inversiones, y actualmente este fondo en su ficha tiene un indicador de riesgo 5/7. En cuanto al tamaño del fondo, el Vanguard US 500 Stock Index Fund es uno de los fondos indexados más grandes del mercado, lo que le permite tener una gran liquidez y un menor riesgo de cierre. Además, el fondo tiene una gran base de inversores y una amplia presencia en el mercado, lo que le permite replicar al índice de manera efectiva. Como podemos ver en la web de Morningstar o Finex, tenemos un patrimonio de este fondo de 13.980 millones de dólares y el precio de cada una de sus participaciones se encuentra en el momento de grabar este vídeo en unos 69 euros por participación, lo que lo hace bastante accesible para cualquier minorista. En cuanto al índice subyacente, ya lo hemos dicho, es el SP500, 500 empresas líderes en Estados Unidos, lo que ofrece la exposición amplia y equilibrada, según capitalización de mercado, a las diferentes industrias y sectores del mercado de valores americano. En cuanto a los dividendos, el fondo reinvierte automáticamente los dividendos generados por las empresas que componen el índice, lo que permite que los inversores aprovechen el poder del interés compuesto. Para saber cuándo un fondo reinvierte dividendos o los reparte, tienes que fijarte en la nomenclatura del fondo cuando pone ACC o DIST. Cuando veas ACC significa que es un fondo de acumulación y reinvertirá los dividendos recibidos, pero en cambio, cuando ponga DIST significará que es un fondo de distribución y que repartirá los dividendos a los inversores. Además, en cuanto al riesgo de divisa, el fondo está en euros, lo que reduce el riesgo de cambio para inversores europeos. Sin embargo, el fondo invierte en activos en dólares, por lo que aún existe riesgo de cambio. Además, el fondo no está compuesto por activos de renta fija, por lo que no está directamente afectado por los tipos de interés. Sin embargo, los tipos de interés pueden afectar indirectamente al rendimiento del fondo a través de su impacto en las acciones que lo componen. Este fondo en concreto está administrado por Vanguard, que es una de las principales firmas de gestión de activos del mundo, conocida por sus costes bajos y su enfoque en los fondos indexados. La firma es conocida por su experiencia en el mercado americano y es una de las firmas de mayor confianza y trayectoria que hay en el mundo. Estos son los aspectos básicos, pero además de estos tienes que analizar algunas ratios que no te he contado, pero vamos a ver ratios a 5 años que podrías verlas también a 12 meses o a 3 años. La ratio de gastos TER. Esta ratio indica los costes asociados a la gestión y administración del fondo. Se calcula dividiendo los gastos totales del fondo por el valor total del mismo. Y en el caso de este fondo, la ratio de gastos es del 0,10, lo que significa que el fondo tiene un bajo coste de gestión en comparación a otros fondos. En cuanto al tracking error, es una medida de la diferencia entre la rentabilidad del fondo y la rentabilidad del índice. Cuanto mayor sea el tracking error, mayor será la precisión del fondo para replicar el índice. Y en este caso, el tracking error es del 0,64, lo que indica que el rendimiento del fondo ha diferido en un 0,64% respecto al rendimiento del índice de referencia. Cuanto más bajo sea el tracking error, más cerca estará el rendimiento del fondo al rendimiento del índice, lo que indica una mejor capacidad del fondo para replicar el comportamiento. El tracking error es una medida de la gestión activa del fondo y puede ser utilizado para evaluar la habilidad del gestor del fondo para superar al índice. Si el tracking error es alto, podría indicar una gestión más activa y una mayor posibilidad de que el fondo tenga un rendimiento significativamente diferente al del índice. En cuanto al rendimiento histórico, es la medida que indica la rentabilidad que ha obtenido el fondo en el pasado. Es una buena referencia para evaluar el desempeño de este fondo y en este caso ha sido del 14,63% anualizado en los últimos 5 años. La ratio de Sharpe
mide la rentabilidad que se obtiene por cada unidad de riesgo asumida y se calcula dividiendo la rentabilidad del fondo menos la tasa libre de riesgo, como el rendimiento de los bonos del tesoro, por la desviación estándar del fondo. Cuanto mayor sea la ratio de Sharpe, mejor será la rentabilidad ajustada del riesgo del fondo. En el caso de este fondo, la ratio de Sharpe es del 0,93, lo que indica que ha logrado generar un rendimiento excedente promedio de 0,93 puntos por cada unidad de riesgo asumido, en comparación con una inversión que no tenga riesgo. Una ratio de Sharpe superior a 1 generalmente se considera positiva y puede indicar que el fondo ha obtenido un rendimiento superior al de una inversión libre de riesgo. Cuanto mayor sea la ratio de Sharpe, mejor se considera el rendimiento ajustado al riesgo del fondo. También es importante la ratio de correlación, porque en este caso tenemos una correlación del fondo con el índice del 99,89%. Esta correlación lo que nos indica es una relación muy fuerte y positiva entre el fondo y su índice de referencia. La correlación es una medida estadística que indica la relación lineal entre dos variables y en este caso se refiere a la relación entre los rendimientos del fondo y los rendimientos del índice de referencia. Esta correlación implica que los movimientos del fondo están muy correlacionados con los movimientos del índice y cuando el índice sube es probable que el fondo también suba en una proporción similar. Del mismo modo, cuando el índice baja, el fondo también bajará en una proporción similar. Una correlación alta puede ser indicativa de que el fondo está siguiendo de cerca la composición y el rendimiento del índice de referencia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la correlación no proporciona información sobre el rendimiento absoluto del fondo o si está generando un rendimiento superior o inferior al índice. Por lo tanto, hay otros indicadores que hemos hablado que deben ser considerados para una evaluación completa del fondo. También es importante evaluar el drawdown o la máxima caída en español, que es una medida importante para evaluar la volatilidad y el riesgo de una inversión. Muestra la capacidad de una inversión para recuperarse después de una caída y proporciona una perspectiva sobre el impacto de las fluctuaciones del mercado en el valor de la inversión. Un drawdown o retroceso o máxima caída se refiere a la disminución máxima desde el pico hasta el valle en el valor de una inversión antes de que recupere un nuevo máximo. Un drawdown, como en este caso es de un menos 18,88%, indica que el fondo ha experimentado una caída máxima del 18,88% en su valor desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo antes de que se produjera la recuperación. En otras palabras, si el valor del fondo alcanzó un máximo y luego cayó, llegando a una disminución del 18,88%, significa que en algún momento el valor del fondo fue un 18,88% menor que su nivel más alto anterior, y esto indica una pérdida significativa en la inversión durante este periodo. Y hay más ratios que puedes analizar, pero estas son quizás las más relevantes a la hora de analizar un fondo indexado para que puedas analizar si es una buena inversión o no, o escoger entre diferentes fondos indexados que replican al mismo índice. Este análisis es el que deberías hacer antes de invertir en cualquier fondo, y para obtener esta información yo he utilizado recursos como las páginas de la gestora Vanguard y también yo utilizo páginas de mercados financieros como Bloomberg, Yahoo, Finec, entre otras. También hay páginas de análisis y comparación de fondos como Morningstar, Finec o Investing.com. Y es importante destacar que siempre procuro utilizar fuentes fiables y sobre todo actualizadas para garantizar la precisión de la información que obtengo antes de invertir. Si te ha quedado claro cómo analizar un fondo indexado y quieres empezar a invertir, la mejor opción para ello y la que yo siempre recomiendo es MyInvestor, que es patrocinador de este canal y es una plataforma que ha democratizado la inversión en fondos para inversores minoristas. Por lo tanto, si estás en España es la mejor opción en cuanto a comisiones y atención al cliente. Te dejo un link por aquí arriba y en la descripción para que, si quieres echar un vistazo y darte de alta con ellos, pues puedas hacerlo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que este vídeo te haya servido para comprender qué son los fondos indexados, cómo crearte un criterio antes de poner a trabajar tu dinero en estos fondos. Y si bien es cierto que la inversión en fondos indexados es una manera pasiva de buscar rentabilidad con tu dinero, tienes que realizar tu propio análisis antes de realizar ninguna inversión, tal y como te he enseñado en este vídeo. Ojo, que este contenido no es una recomendación de inversión, ni muchísimo menos. Por ello te recomiendo que si te gusta este tipo de contenido, te suscribas al canal y me dejes tus dudas en los comentarios. Ya sabes que el objetivo es enseñarte a sobrevivir a este mundo de mierda. Así que gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.